Ahora que el año está próximo a terminar, un tema inconcluso que siempre será relevante para nosotros los aficionados al fútbol es el de la exportación de talentos mexicanos para el extranjero. Y sé que han existido algunos videos sobre esto, pero el otro día estaba viendo cómo en Fútbol Picante lo desmenuzaron bastante bien, cosa que es rara, y la verdad me hizo mucho sentido para compartirlo con ustedes. Primero que nada, quitarnos de la mente esa sensación de que el futbolista mexicano no es bien recibido en otros mercados. Quitarnos ese mito donde existe una hasta incapacidad, diría yo, de competir con los demás futbolistas de otras nacionalidades. Porque eso no es cierto. Pero hay muchos detalles internos de nuestro fútbol que dificultan las salidas. Y el primero de todos es el negocio interno. Simple y sencillamente porque no somos un fútbol cuyo modelo de negocio sea exportar. El modelo de negocios está en la venta interna. Pero deberíamos tener más, podemos tener más o no podemos tener más. Esta es nuestra realidad. Sí, es nuestra realidad. Y ahí. Sí, es nuestra realidad porque lo decías al principio, México es un país, no es un país productor y exportador, ¿no? No es un negocio, ¿no? No, es importador, pero no tenemos esa cultura y además si a eso le agregas de que siempre... Cultura de mandar 100 al año a Europa, ¿no? Cultura de trabajar, como Sí. se tienen que trabajar las fuerzas básicas. Hay equipos que les interesa, hay otros equipos que de plano ni les interesa. Y los hay que otros trabajan bien lo equipos, venden adentro. Claro, o lo utilizan, o de pronto sí lo pueden sacar, como Sí. ha sido Pachuca, como ha sido América, como ha sido Torreón, sobre todo Santos en este caso, al mercado sobre todo interno. Pero hay equipos que no les interesa, que compran y compran. Por ejemplo, Tigres, ¿no? Monterrey, Cruz Azul tiene años que no saca, que digas tú, uy, ¿no? Un jugador. Pumas, la verdad, lo que ha sacado muy bajito el nivel. Chivas tendría que sacar más y no le alcanza con lo que termina sacando. Entonces, no hay, porque no hay esa cultura del trabajo en fuerzas básicas para pensar en exportar. Solamente un par de equipos la pueden tener. Pachuca trabaja a un buen muchacho y si llega un equipo interno y ofrece más que un equipo europeo, pues se va al mercado. Es que, a ver, Los dueños son empresarios brillantes, lo demuestran, y ellos, como es claro, siempre van a ver por sus intereses de negocio antes que ver el desarrollo deportivo. Es básicamente una gran apuesta, pero al apostar, cualquiera lo hace pensando en el riesgo mínimo. Y aquí les explico cómo. Sabemos que una venta al extranjero puede resultar en un bombazo económico positivo, y más porque si resulta como un Santi Jiménez o como Edson Álvarez, en cada venta futura el equipo que lo exportó se lleva sus millones. Un ejemplo, que Santi llegue al Manchester United por 80 millones, pues ahí le tocará una lana al Cruz Azul y ese es un gran negocio. Pero ¿cada cuánto sale un Santi? Pues muy poco. Entonces los dueños prefieren apostar a la segura y que sus talentos sean vendidos en el mercado nacional, el cual es claramente el primer problema de todo esto. La venta interna es el principal negocio. Es una apuesta segura donde, por ejemplo, Chivas te va a comprar a un canterano de Pachuca en 5 millones de dólares. O el caso de Memo Martínez, que por ahí dicen que lo andan poniendo en 8 o 10 millones. Y así el historial de ventas exageradamente caras han ido pasando durante toda la historia. Y a final de cuentas es lo redituable, es lo que deja y sí deja. Y si es así, pues entonces ¿por qué lo vas a dejar? ¿Qué sentido le hace a cualquiera? No solo a los dueños, a cualquiera. ¿Qué tal que venga, por ejemplo, tu primo gringo y te diga que le vendas tu celular? Y tú le dices, pues dame 10,000 pesos. Y él te dice, te doy 2,000 pesos. Pues claro que lo mandarás al carajo. Y si lo publicas en redes o no sé, pues puede que lo vendas así, en un precio más o menos del que tú quieres venderlo. Y sé que es un ejemplo muy estúpido, pero la idea es la misma. ¿Por qué vender futbolistas que te costaron criarlos, mantenerlos, desarrollarlos? ¿Por qué venderlos baratos a un extranjero? ¿Dónde está el sentido del negocio? Los equipos no son caridad, ellos trabajan por sus intereses y nada más.
La afición les ayuda en mucho, sí, pero no se deben a ellos. Para nada lo hacen. Y si eso representa que el fútbol mexicano no avance, pues que no avance. Si un extranjero me da 2 millones por mi futbolista, pero Chivas me da 7, pues obviamente se lo venderé a las Chivas. Y la otra parte de este rompecabezas la explica Paco Gabriel de Anda a la perfección. Hablemos de acuerdo a una realidad del mercado del fútbol mexicano que es único. Sí. En Uruguay, en Argentina, en Chile, Colombia, pero vamos a centrarnos en Uruguay y en Argentina. La obsesión de un futbolista cuando va a debutar, o de la gente que está detrás de él, no es que debute en primera división, no, es que vaya a jugar a Europa. ¿Por qué? Porque jugando en su país no les va a alcanzar. Okay. Económicamente, no, aspiracionalmente no es lo que busca un futbolista argentino o uruguayo. Me centro en ellos porque creo que de Sudamérica son los que mejor trabajan y los que más jugadores. Uruguay no tiene ni 5 millones de habitantes. No tiene ni 5 millones de habitantes. ¿Y cuántos futbolistas tiene en el extranjero? Que tienen 3, pero 3 desde hace 40 está bien, años. Digo, mi intención no es maximizar o minimizar lo que es Uruguay como país en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto a habitantes tiene, pero sí la cantidad de futbolistas que van al extranjero. En México, ¿por qué no? Porque en México, Pachuca trabaja con sus chavos y América puede pagar por un jugador del Pachuca como Kevin Álvarez. Tigres, más que... Todo. Más. O Monterrey, o Chivas, por Pizarro. Sí. Y así le seguimos. En México, no necesariamente. ¿Por qué? Porque inclusive en el país, aquí en el mercado interno, se compran entre ellos. Algo que no sucede, Boca jamás le va a comprar a River un jugador en 10 millones de dólares. No. En México sí sucede. Sí. Entonces, los jugadores que van al extranjero, que vemos acá, caso de Orbelín Pineda, que quedó libre y sigue en Europa. Johan Vázquez ya descendió 2 veces y sigue en Europa. Ajá. Podría venir a México, podrían venir los dos a México y llenar los bolsillos y en un par de años garantizar el futuro de sus hijos, sus nietos y demás. Y no, van a Europa, hay que valorarlo y aplaudirlo. Ahora, la realidad del fútbol mexicano es distinta al fútbol sudamericano. Estamos mal, así nunca vamos a trascender, así nunca vamos a crecer, puede ser. Pero es nuestra realidad, ¿eh? La verdad es que este punto de vista no lo había visto y me parece súper lógico. Es decir, lo hemos platicado pero sin el enfoque y me parece importante, porque los ejemplos que siempre usamos son los de Sudamérica, que allá hay 400 futbolistas en Europa de esas nacionalidades. Y nosotros pues tenemos como 7, pero la razón es obvia, esos 400 no estarían allá si no fuera por la situación tan miserable de sus países de origen. Aquí en México es diferente y no terminamos de entenderlo. Otro ejemplo, siempre matamos a Vega por la falta de ambición y porque pone un árbol de Navidad más grande que el de Cristiano Ronaldo, pero eso es porque se puede, porque no hay necesidad de salirse. ¿Qué diablos tiene que hacer Kevin Álvarez en el descenso de España mientras puede salir campeón con América y millonario a su corta edad? La verdad es que queda muy obvio todo esto. Y sí, claro que se aplaude la valentía de los que andan batallando futbolísticamente allá, pero creo que alguien debe de decirles que la responsabilidad no existe. Otra cosa claro es su sentimiento de cumplir los sueños, de jugar en el Madrid o en el Barcelona, y eso es respetable, pero el camino es muy difícil y una vida de placeres en su propio país nunca de los nunca será una mala idea. Pero pues, ahí lo tienen, señores. ¿Qué opinan de estos comentarios? Yo me sorprendí por la manera de verlo, porque nos quedábamos con explicaciones burdas, pero ahora ya todo es más claro que el agua. Como siempre, coméntame todo lo que opinas y muchas gracias por verlo. Y yo te veo en el siguiente.